En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues les avisamos que hay venta de libros enfrente de la iglesia después de la misa, y los niños del 8º grado de la escuela están vendiendo comida para recaudar fondos para el viaje que hacen todos los años fuera de aquí. Bien, pues comienza nuestro Señor a hacerles ver a sus discípulos que pronto se irá o se separará de ellos. Ya tiene determinado privar de su presencia visible a sus discípulos y a la iglesia, para enviarles en lugar de Él al Espíritu Santo. A través del Espíritu quiere Él estar y permanecer Él mismo con los suyos, aunque invisible y espiritualmente. Y así lo hace. Dice: si yo no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador, pero si me voy, se lo enviaré. Jesús priva a sus apóstoles y a su iglesia de su presencia visible. Deben y debemos desprendernos de su figura terrena. Tienen que renunciar a la visión y a la dicha de su presencia palpable, visible, amable, a su trato íntimo y confortador. Entonces, los discípulos en ese entonces necesitaban espiritualizarse. Solo así les podrá enviar el Espíritu Santo y hacerlos portadores suyos, para que con su fuerza puedan conquistar el mundo, propagar el reino de Cristo a toda la humanidad, a pesar de todas las contradicciones y obstáculos que encuentren en su camino. Entonces, el Evangelio de hoy es una invitación a la espiritualización, al recogimiento interior, al despego de todo lo visible, tangible y sensible, porque a veces no buscamos más que la presencia sensible del Señor, la experiencia palpable, las gracias y los consuelos sensibles. Entonces, nuestra piedad o nuestra relación con Dios tiene muy poco de espiritual. Jesús nos deja, pero al privarnos de su presencia corporal, nos envía en su lugar al Espíritu Santo. Nos lo manda para que no nos lo manda para que nos prive del dolor, ni de las luchas o de las tentaciones y dificultades de la vida. Nos lo envía más bien para que nos fortalezca y nos anime a cumplir bien con nuestros deberes, a resistir y a vencer todas las dificultades, a vivir y a obrar en todo conforme al Espíritu y a los sentimientos de Jesús, para que nos inspire amor a la vida recogida, a la oración, a la vida oscura, ignorada, para que nos inspire amor a la pobreza, a la paciencia, al dolor. En una palabra, para que nos identifique totalmente con el Espíritu de Jesús. El Espíritu Santo nos impulsa a obrar en Jesús y por Jesús, a que seamos sus testigos, sus mártires, y a que nos alegremos de padecer por su amor afrentas, humillaciones e injusticias, e incluso la pérdida de los bienes y de la misma vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y si nosotros nos preguntamos, ¿qué es el Espíritu Santo? Porque si hay algo de lo que tenemos la peor de las concepciones, es precisamente del Espíritu Santo. El alma es la vida del cuerpo. El alma mantiene al cuerpo en vida, lo mantiene unido, lo mantiene en movimiento. Y es el que proporciona a cada miembro del cuerpo su función para bien de todo el cuerpo. Asimismo, el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo.
Y es Él el que da a cada uno de nosotros su función en el cuerpo. Y es lo que nos une a nosotros mismos y a nosotros mismos con Dios. Por Él, por el Espíritu, formamos un solo cuerpo. Como dice San Pablo, un solo cuerpo, un solo Espíritu. Y todos hemos sido bautizados en el mismo Espíritu Santo para formar un solo cuerpo que es la Iglesia. Es Él el que nos enseñará todas las cosas, como dice Jesús en el Evangelio. Y por eso decimos que la perfección cristiana, que toda la vida cristiana, y yo al estarles diciendo esto, que les voy a decir enseguida, sonaría como si se lo dijera a personas que no tienen nada que ver con la religión. Pero es la realidad. Toda la vida cristiana no consiste en otra cosa que en dejarse conducir por el Espíritu Santo. Dice San Pablo, los que son movidos por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Entonces, es el Espíritu Santo quien presente en Cristo y en cada uno de nosotros constituye el lazo sustancial que nos une a Cristo y que nos une a nosotros en Cristo. Lo que el alma es al cuerpo del hombre, el Espíritu Santo es al cuerpo de la Iglesia, al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la santificación o la vida cristiana, toda, es obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. Nadie ni se santifica ni se salva por sus propias fuerzas. De lo único que se trata es de dejar actuar a Dios sin oponer resistencia, para abrirnos lo más plenamente posible a su gracia, que es la que nos santifica y la que nos salva. Entonces, todo lo podemos obtener de Dios con tal de que tengamos las justas disposiciones. Y la santificación o la santidad o la vida cristiana no es un programa de vida propio nuestro, sino que es algo que se obtiene de Dios. Todos tenemos la posibilidad de llegar a santificarnos, simplemente porque Dios se deja vencer solo por la confianza que ponemos en Él. Dios, por su Espíritu, ya nos ha dicho lo que quiere a todos, de todos en general. Por ejemplo, ya conocemos los mandamientos, ya conocemos los deberes de nuestro estado de vida, ya conocemos los preceptos de la Iglesia. Lo único que falta a cada uno de nosotros es saber lo que Dios quiere de cada uno de ustedes. Sí. Es lo único que falta. Lo único que falta es saber qué es lo que Dios quiere de mí en todos los momentos de la vida. Y eso lo detectamos de mil maneras. Por ejemplo, a través de los acontecimientos de la vida, a través de los consejos del confesor o de los padres de familia, a través de la oración, a través de la lectura espiritual de algún buen libro, pero entre todos los medios para escuchar lo que Dios quiere de nosotros, hay uno cuya importancia fundamental merece una explicación. Se trata de las inspiraciones de la gracia divina. En otras palabras, se trata de esas peticiones interiores o inspiraciones del Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro corazón, con las que Dios nos da a conocer lo que nos pide, al tiempo que si accedemos a ello, nos infunde la fuerza necesaria para llevarlo a cabo. Entonces, para llegar a santificarnos o para vivir simple la vida cristiana,
debemos esforzarnos por obedecer la voluntad de Dios tal y como se nos manifiesta en la Sagrada Escritura, en los mandamientos de Dios, en los preceptos de la Iglesia, que esto es válido para todos. Pero como acabo de decir, es indispensable también ir más allá, aspirar a conocer no solo lo que Dios pide a todos en general, sino también lo que espera específicamente de cada uno de nosotros. Y es ahí donde intervienen esas inspiraciones de las que hablaba. Tal forma que quien nos santifica, quien nos lleva a vivir la vida cristiana, quien nos guía en la vida ordinaria, es la gracia de Dios, por su inspiración en el fondo de nuestro corazón. Y si ustedes se preguntan, bueno, ¿cuál es el problema? Pues el único problema es que nosotros nunca escuchamos. ¿Sí? Nunca, no estamos acostumbrados a escuchar. Estamos acostumbrados a escuchar las inspiraciones de otro espíritu, que si ustedes lo notaran, se asustarían. Pero cuando oigo hablar a ciertas personas, cuando veo actuar a ciertas personas, yo bien puedo decir, esta persona está inspirada por tal espíritu. Entonces, estamos acostumbrados a escuchar todo, a darle importancia a todo. Por ejemplo, pónganse a escuchar los apetitos de su cuerpo. ¿Cuántas personas es lo único que escuchan? Si son sus dolores, si son sus preocupaciones, si son sus temores, si es su falta de confianza, lo escuchan. Pero si recuerdan lo que decía nuestro Señor en el tercer domingo o en el segundo domingo después de Pascua, dice, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, si yo les preguntara, ¿por qué no están acostumbrados a vivir bien la vida cristiana? Y ustedes tendrían que decir, porque no sé escuchar. ¿Sí? Entonces, si nos propusiéramos seguir la vida cristiana o ser cristianos con nuestras propias fuerzas, nunca lo lograríamos. Sí, porque puede ser que entre lo que Dios quiere y lo que a nosotros nos gusta, nada que ver, nada que ver. Por ejemplo, ¿qué es lo que impide que Dios me hable a mí y me diga qué es lo que debo decidir el día de hoy? ¿O cómo debo actuar en ciertas circunstancias? Bueno, hay que escuchar. Hay que escuchar. Pero una cosa les digo. Si ustedes tienen una pequeña o la más mínima obsesión por la tristeza, por lo que no está bien, por lo imperfecto, si tienen la más mínima obsesión por sus propias preocupaciones o por la depresión, por cualquiera de esas cosas, ustedes nunca van a escuchar. ¿Sí? Entonces, cuando Dios nos inspira algo, inmediatamente nos da fuerza para hacerlo. Todo es cuestión de saber escuchar. En esta vida, la vida que vivimos y lo que Dios quiere que vivamos, solo podemos ser guiados por la gracia del Espíritu. Pero si no estamos dispuestos a escuchar, si no sabemos escuchar, vamos por la vida solos. ¿Sí? ¿Y cuál es de los mayores actos de caridad que podemos hacer por los demás? Pues escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Sí.
Entonces, si se preguntan qué es lo que podríamos hacer para hacernos más sensibles a lo que Dios nos quiere decir, porque imagínense, no tienen ustedes 6 años de vida, de edad, no tienen quizás 15, algunos tendrán 80. Y todos esos años ustedes los han vivido escuchando solo lo que ustedes quieren. Sí. Por ejemplo, hay adultos de 55 años de edad que se comportan como adolescentes. Gente que no logró escuchar, no logró madurar. Sí. Entonces, los discípulos tenían temor. Decir, ¿cómo vamos a vivir sin Él? Tan acostumbrados que estamos a vivir con Él. Y Jesús le dice, no tengan miedo. Yo les enviaré al Consolador. Él les transmitirá toda la verdad. Él los guiará a la verdad. Y así lo hizo. Porque todos dieron la vida por la fe. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que favorecería que nosotros nos acostumbráramos a escuchar lo que Dios quiere de nosotros cada día? Varias cosas. La primera, lo primero que nos impide saber qué es lo que Dios quiere de nosotros es la falta de agradecimiento de lo que ya hemos recibido. ¿Acaso creen ustedes que lo que ustedes tienen, lo tienen porque es un derecho de ustedes tenerlo? Todas las relaciones de Dios con nosotros son de misericordia, de don. Por eso dice la lectura del Evangelio, de la misa de hoy. Todo don divino viene del Padre de las luces. Nadie se merece vivir, nadie tiene el menor derecho ni de vivir, ni de respirar, ni de comer, ni de hablar, ni de trabajar, menos aún de vivir la vida cristiana o de tener la fe. Todo es don de Dios. Y en cuanto ustedes reconozcan que todo lo que tienen es don de Dios y lo agradezcan, estarán en el principio de la percepción de la voluntad de Dios. Segundo lugar, hay que estarle pidiendo a Dios siempre que nos ilumine, que nos diga, ¿qué quieres que yo haga el día de hoy? ¿Cómo quieres que tome esta decisión? ¿Sí? Hacerlo todos los días. En tercer lugar, hay que estar dispuestos a no negarle a Dios absolutamente nada. Tener la firme determinación de obedecer a Dios en todas las cosas grandes, en las cosas pequeñas, sin excepción. ¿Cuántas cosas Dios no estará en la mejor disposición de otorgarnos? Pero como no estamos acostumbrados a obedecer, nosotros frustramos toda la vida divina en nosotros. En cuarto lugar, empezar por obedecer los deseos de Dios que ya conocemos. Ahí están los mandamientos, los deberes de Estado, los preceptos de la Iglesia, la voluntad de nuestros superiores. Esos ya los conocemos y esos hay que cumplir primero. ¿Sí? Es ilusorio creer que somos capaces de obedecer a Dios cuando no obedecemos a nuestros superiores. El que solo obedece a los demás en lo que le conviene, se hace incapaz de obedecer la obra del Espíritu Santo. Entonces, si no estoy dispuesto a renunciar a mi propia voluntad frente a los hombres, ¿qué me garantiza que seré capaz de hacerlo delante de los demás o delante de Dios?
¿Sí? Entonces, si uno dice, yo voy a obedecer solo lo que Dios me diga, no voy a obedecer lo que el confesor o el párroco me diga, olvídense. Y por último, no olvidemos la forma de obediencia, quizá más importante y más descuidada, la obediencia de los acontecimientos. A fin de cuentas, los sucesos de la vida son la expresión más segura de la voluntad de Dios. Si Dios nos ve dóciles a estos acontecimientos de todos los días, seguramente que multiplicará sus manifestaciones más personales de su voluntad a través de la gracia del Espíritu que hablará a nuestro corazón. Por el contrario, si persistimos en rebelarnos ante las contrariedades, difícilmente permitirá Dios que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Entonces, como lo dije, toda la vida cristiana consiste en escuchar y obedecer. Las dos cosas van juntas. ¿Qué es lo que hay que escuchar? Lo que Dios nos dice. Lo que Dios nos dice en su voluntad manifestada, que son los mandamientos, los preceptos de la Iglesia, los deberes de Estado, y luego después todos los días, lo que Dios quiere para mí el día de hoy, a través de la inspiración del Espíritu Santo, que todos podríamos recibir. Porque imagínense, ¿cuántas personas no vienen y me dicen, Padre, tengo tantos problemas, tengo este problema, tengo aquel problema, no sé qué hacer, ¿verdad? Pues el único problema es que a la única persona que has escuchado ha sido a ti. Entonces, yo les pregunto, ¿la voz de quién escuchan ustedes la mayor parte de su vida? Pues imagínense, los hombres, si no es la comida es el placer, las mujeres, si no es el capricho es el celo, el desenfreno, los pequeños caprichos, la tristeza, la depresión, todas estas cosas, pérdida de tiempo. Al que hay que escuchar es a Dios. Y para eso lo único que se necesita es acostumbrarse al silencio. Acostumbrarse al silencio, tanto exterior como interior. Segundo, perseverar en la oración. Y tercero, como se lo había dicho antes, hace 2 semanas, acostumbrarse a ver a Dios detrás de todas las cosas. Que un niño no sepa escuchar, se le puede perdonar. Pero que una persona adulta, mayor de 18 años, no haya escuchado lo que Dios quiere para él, pues es impensable. Impensable. Porque la mayoría de los errores, de las malas decisiones que tomamos, vienen de no haber escuchado a Dios. Y eso es lo único que hay que hacer toda la vida. Toda la vida. Porque es la obra de Cristo en nosotros por su Espíritu. El Evangelio dice, Él les comunicará a ustedes lo que escuche de mí. ¿Sí? Y eso es lo que el Espíritu hace toda la vida, todo el tiempo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.